conmigo. Quiero presentarles, ya lo han tenido aquí con nosotros, al hermano William Guevara. ¿Dónde está el hermano William Guevara? Por favor, pase por acá, así rapidito. Este es el hombre que el Señor ha puesto en mi corazón para que esté al frente de esta congregación, y a medida que vayamos caminando, él va a ir tomando más y más autoridad y su lugar. Él ha sido pastor desde hace 12 años en el área de allá en Honduras, en Santa Cruz de Honduras, y él pues creo que ha sido confirmado por el Señor en mi corazón. Así que vamos a continuar aquí, y poco a poco vamos a ir dando más y más lugar al hermano para que se desarrolle, y que él junto con los líderes de esta zona hagan esto funcionar para la gloria del Señor. Él es mi hermano William Guevara, y su amada esposa está por ahí atrás cuidando a los niños. Es un hombre de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Luego, hoy hubiese sido bonito presentar líderes, pero como yo vengo de un viaje que llegué ayer en la madrugada, no podemos, así que va a ser en otro momento. Gracias, hermano William, Dios lo bendiga. Otra cosa muy importante es, si usted no es miembro de una congregación, está en proceso de buscar una congregación, usted puede saber todo con respecto a nosotros. Usted puede entrar en el internet, puede entrar a miesebenecer.org, Mies Ebenecer Miami, miesebenecer.org. Él es el hermano que nos maneja las redes sociales, o en Facebook puede buscarnos en Mies Ebenecer Miami, y ahí usted se va a tener un indicio de quiénes somos en el Señor. Bien, como ya nos está tomando mucho tiempo ya, yo quiero que usted y yo hagamos algo. Amén. Vamos a hacer algo simbólico, y voy a pedirle al hermano Guevara que pase aquí de nuevo. Lo voy a hacer pasar como 3 o 4 veces, hermano. Vamos a hacer algo simbólico. Vamos a levantar las manos al cielo. Recuerda que cuando el Señor le dijo a Elías que llevara al pueblo al monte Carmelo, lo primero que hizo fue restaurar el altar. Amén. Y dice que le echó agua al altar y luego puso un sacrificio. Nosotros, por ahora es el altar en donde vamos a ministrar al Señor, y nosotros somos el sacrificio, y vamos a pedirle al Señor que mande su fuego del cielo y que confirme esta obra. ¿Qué dice si nos ponemos de pie en un instante? Por un momentito. Amén. Pongámonos en pie. Levante sus manos al cielo y dígale: amado Señor, nos has dado esta linda oportunidad de estar en esta preciosa tierra. Señor, gracias porque nos has permitido extender las estacas y has bendecido esta obra. Ahora nosotros nos ponemos en el altar como sacrificio vivo, y pedimos que tú hagas descender el fuego de tu presencia, de tu espíritu, de tu gracia, de tu misericordia, de tu poder, de tu gloria sobre nosotros. No queremos caminar si tú no caminas con nosotros. No queremos avanzar si tú no avanzas con nosotros. No queremos ir a la guerra si tú no peleas con nosotros. Pero sabemos que tu presencia nos acompaña. Acompáñanos, visítanos y glorifícate. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Puedes sentarse, mis hermanos. Gloria al Señor. Bueno, quiero compartir. Tenemos unos 45 minutos para compartir la palabra. Vamos a ver cómo estamos. Bien. Tenemos ahí el flicker. Perfecto. Vamos a ver. Bien. Gracias. Yo quiero hablarles en esta ocasión. Voy a hacer el púlpito un poquito más para acá. Si me ayuda, hay un par de varones. Ahí bien. Aquí hágamelo para acá, para poder ver la pantalla así un poquito. Exactamente. Ahí, perfecto. Quiero hablarle, como hoy se celebra el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero hablarle de los turnos de resurrección. Es algo pero muy. Este mensaje lo prediqué en Miami hace unas horas atrás. Los que me acompañan, pues decía Pablo: a mí no me es molesto enseñarles las mismas cosas, y a ustedes les es conveniente. Amén. Porque, ¿sabe una cosa? Cuando uno quiere aprender, no importa, a veces hasta repite 2 o 3 veces los mensajes para poderlos
recibir. Pero los que están acá y no lo han recibido, pues reciba del Señor. Amén. Gloria al Señor. Quiero hablarles un poquito acerca de esto, de los turnos de resurrección. Pues, hermanos, este es un día especial. Pero, hermano, es muy importante que veamos y que sepamos que lo que hace especial es todo el plan de Dios para con nosotros es la resurrección. Es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la resurrección es el evento más importante de nuestra redención. Más importante. Aunque mire, la encarnación del Señor Jesucristo fue muy importante, muy linda. Yo creo que, como escribimos ahí, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo es el acto de amor más grande de la eternidad. O sea, el acto de amor más grande que puede existir, hermanos, en toda la creación fue cuando Jesucristo, siendo Dios, dijo: yo voy a renunciar, voy a poner mis atributos a un lado. Escúchame bien, voy a poner mis atributos a un lado para ir a redimir a estos que se perdieron del plan de mi papá, del Padre. Él dijo eso, y hermanos, él en ese momento en que prácticamente se quitó su vestimenta sacerdotal eterna, en la que hay, en la que está lo que lo hace el Dios Todopoderoso, el todo pues omnisciente, que lo sabe todo, omnipresente, que está en todo lugar. Él se quitó esa vestimenta, se rebajó a sí mismo, dice Filipenses capítulo 2. Hay en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual, dice, igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que dice la palabra, se rebajó a sí mismo, dice una traducción. Hermano, él se quitó esa vestimenta, y aunque quedó su naturaleza, porque él no podía dejar de ser Dios, en el momento en que nace en el vientre de aquella mujer, en que se encarna en el vientre de aquella mujer, en ese momento él no dejó de ser Dios. La semilla de Dios continuó ahí. Él no fue nunca un hombre 100%, pero ahí había la naturaleza divina y la naturaleza humana formándose en el vientre de aquella mujer, de María. Ahí estaba la naturaleza, pero nunca renunció a su naturaleza. Escuche bien, nunca renunció a su naturaleza divina, a su divinidad, nunca renunció. Ahí estaba la semilla. A lo que renunció fue a todos los atributos que eran suyos. Por ejemplo, él dejó su omnisciencia, y cuando vino omnisciencia significa todo conocimiento. Él, cuando se encarnó, dejó de ser omnisciente por un tiempo. Él dejó a un lado su omnipotencia. Cuando se encarnó, dejó de ser omnipotente, o sea, de poder ser absolutamente todo, para tomar forma humana y, mire, y arrebatarle como ser humano al diablo lo que el diablo le había quitado a Adán. Jesucristo, el postrer Adán, le arrebató, pero ya con su cuerpo humano le arrebató al enemigo lo que el enemigo nos había arrebatado a nosotros, los seres humanos, en el Edén. Entonces eso es muy importante, pero dentro de él, hermano, ese acto de amor es el acto de amor más grande. Miren lo que dice Romanos 5:8. Y hermanos, no era que nosotros lo mereciéramos, hermano, nosotros no merecíamos lo que Dios hizo por nosotros. No lo merecíamos, ninguno de nosotros. Dice la Biblia, más Dios muestra su amor con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, eso era lo que éramos anteriormente, éramos enemigos de Dios por el pecado que había en nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, mis amados hermanos, no piense usted, si vino aquí pensando, bueno, vamos a darle el privilegio a esta gente de llegar hoy en la tarde para visitarlos y honrarlos con mi presencia. No, hermanos, no, de ninguna manera. Si no hubiera sido por la misericordia de Dios, si no hubiera sido por su misericordia, usted y yo estaríamos eternamente perdidos. Pero por su amor y su misericordia, Él se encarnó para tomar forma humana, y no solamente eso, sino que se rebajó para ser siervo. Y estando en la forma de siervo, fíjese bien, porque Jesucristo no vino a ser rey. Su reino, dijo él, no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo, dijo él, ¿verdad? Entonces él no se encarnó para ser rey. Él se encarnó para ser siervo. Y estando en la forma de siervo, fíjese bien,
fue a la cruz. Dice la palabra que la Biblia nos enseña que la cruz era la forma de muerte más vergonzosa y la forma de tortura más extrema que había en aquel entonces. Entonces, ¿qué sucede? Cristo vino, no solamente se rebajó de Dios a hombre, de hombre a siervo y de siervo. Fíjese que los que morían en la cruz eran solamente los peores delincuentes. O sea, que Él se rebajó de Dios a hombre, de hombre a siervo y de siervo a delincuente por usted y por mí. A morir como delincuente. Hermano, esa es la muestra de amor más grande que ha existido. Entonces, hermano, Dios dice, hermano, que cuando Él resucitó, el Padre, hermano, el Padre puso el sello de aprobación a nuestra redención. Lo hizo por amor, para redimirnos a nosotros de nuestros pecados, de nuestra vieja forma de vivir. Él nos quiso nos quiso redimir, nos compró. Y sabe una cosa, ¿cómo decirle? La moneda de intercambio por la cual el Señor Jesucristo pagó fue su muerte, fue su sangre. Fue el haber muerto en esa cruz, el ser colgado. El dolor que Él pasó por usted y por mí es tremendo. Ahora, después de haber hecho ese acto de amor precioso, el acto de amor más grande de la eternidad, hermano, hay algo muy interesante. Hermano, todo lo que Dios hizo, escúcheme bien, fíjese bien, aunque la encarnación fue lo más lindo que el Señor hizo, el acto de amor más lindo que Dios hizo, si no hubiera habido resurrección, nada de eso hubiera valido nada. Nada hubiera valido nada. Porque la misma Biblia lo dice, Dios lo dice en su palabra. Si el Señor no hubiera resucitado, lo que Él hizo al nacer, al despojarse de sí mismo, al ir a la cruz y todo eso, al andar haciendo y caminando entre los hombres, todo eso hubiera sido un bonito acto de amor, pero hasta ahí hubiera llegado. Lo que validó todo eso fue la resurrección de Cristo. Miren lo que dice la palabra en 1 Corintios 15, 16 al 20. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. En aquel entonces había gente que ya negaba la resurrección. Decían, no, si no va a haber resurrección, eso de que Cristo resucitó es una mentira. Y no, ustedes para qué no crean que va a haber resurrección, decía la gente. Ya, eso se llamaban los gnósticos. Los gnósticos negaban que iba a haber una resurrección. Entonces Pablo, el apóstol, bajo la autoridad del Espíritu Santo, viene y asienta una doctrina y dice, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Escuchen lo que dice. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no hubiera resucitado todo lo que Él hizo, a usted y a mí hubiera sido una linda historia, pero hasta ahí hubiera llegado. Una historia de amor, pero hasta ahí hubiera llegado. Pero si Cristo no resucita, nosotros estaríamos todavía condenados en nuestros pecados. Ahí está, ahí lo dice. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Todos aquellos que tuvieron una esperanza en Dios, pues de nada les sirvió. Nada les sirvió. ¿Por qué? Porque si Cristo no resucita, entonces no hubiese habido esperanza para ellos. Fue una linda historia, pero fue simplemente un acto de amor, un cuento de hadas y ahí quedó. Sigue diciendo, si en esta vida, mire, si Cristo no resucitó, entonces dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Eso quiere decir que si Cristo no resucitó, nosotros somos dignos de misericordia. Simplemente somos religiosos sin ninguna esperanza eterna. Somos religiosos que nos quedamos aquí practicando una religión, pero al fin y al cabo nuestro fin va a ser la destrucción eterna. Somos los más dignos de misericordia, dice. Si Cristo no resucitó, somos dignos de misericordia. Ahora, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Ahora, Cristo resucitó. La primicia era la primera ofrenda que se daba de una cosecha, gracias, de una cosecha. Eso era la primicia. Entonces, si Cristo resucitó, Él es hecho la primicia. Pero si hay primicia, hermano, va a venir una cosecha. Eso implica que va a venir una cosecha. Cristo resucitó para abrir las puertas para nosotros, que nosotros fuéramos la cosecha. Hermano, Cristo resucitó para sellar nuestra resurrección. Lo que valida la resurrección, nuestra resurrección, lo que le da
pues validez, lo que sella el decreto de que nosotros vamos a un día a resucitar, es que Cristo resucitó. Aleluya. Bendito sea el Señor. Denle un aplauso a Cristo. Bendito sea el Señor. Mire, hermano, si el Señor Jesús hubiera dicho, mira Padre, ya tengo, él fue crucificado, dice que la palabra que empezó su ministerio como a los 30 años, estuvo 3 años y medio en su ministerio. Si a mitad de su ministerio hubiera dicho, Señor, Padre, estos no lo merecen. Mira, les predico, no me reciben, no tienen fe, no les importa la palabra, hago milagros y dicen que los hago por Belzebú, por el diablo. No, esto no vale la pena, no vale la pena. ¿Sabes qué? Voy a ir a tu presencia de nuevo, vamos a borrar esta creación y vamos a empezar de nuevo. Hermano, pero no lo hizo de esa manera. Se llenó de misericordia por nosotros. Pero él no pudo haber hecho. ¿Qué hubiera sido de nosotros si él no hubiera querido continuar su plan? Hermano, la Biblia dice que al final de nuestra vida y al final de esta creación hay un juicio eterno. Y dice que hay un trono blanco. Y como vamos a ver más adelante, dice que la muerte y el Hades entregan sus muertos. Y todos somos juzgados por las obras nuestras escritas en esos libros. Y dice la palabra que si nuestros nombres no fueron encontrados en el libro de la vida, todo el que no haya sido encontrado en el libro de la vida, dice que fue echado al lago de fuego y azufre. Hermano, esa sería nuestro futuro si Cristo no hubiera resucitado, o aún si nosotros rechazamos la resurrección de Cristo. Al fin y al cabo, ese es el final de aquellos que no quieren aceptar a Cristo, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Pero hermano, si Cristo en la cruz hubiera mirado y tomado en cuenta nuestra maldad, y Isaías dice rechazado, y pues en medio de los hombres como que no vimos en él belleza, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Si él en ese momento hubiera dicho, en vez de decir, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, hubiera dicho, Señor, y esto no vale la pena, esta gente no vale la pena, hermano, ¿qué hubiera sido de nosotros? Hermano, ahora, si el Señor, por otro lado, no hubiera resucitado, hermano, aleluya, pobre de nosotros, tendríamos igual final. Ahora, la señal, la resurrección del Señor, hermano, hace que produce ciertas cosas. La resurrección del Señor, y recuerde, hoy estamos celebrando la resurrección, hoy estamos recordando la resurrección, hermano, y este día es muy importante, porque hermano, el entender lo que pasó allá, en esa tumba, cómo Dios le resucitó de los muertos, hermano, el entender de eso es muy importante, porque cuando lo entendemos que la resurrección del Señor hace que las promesas de nuestra salvación tengan validez. Todo lo que el Señor dijo con respecto a nuestra salvación tenga validez. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahí dice, hermano, que nosotros, que ya el Padre nos mira resucitados a los que estamos en Cristo, a los que estamos revestidos de Cristo, cubiertos de Cristo, a los que vivimos en Cristo. Dice la palabra que hemos sido resucitados con Él. Dice, por la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Miren, la misma fuerza, el mismo poder, la misma gloria que levantó a Jesús de los muertos nos va a levantar a nosotros, mis amados hermanos. Y cuando hablamos de la resurrección de los muertos, la resurrección de Cristo, estamos de alguna manera profetizando nuestra resurrección futura, mis amados hermanos. Yo quiero resucitar con Él. Es más, en la fe, Dios ya me mira resucitado con Él. Bendito sea el Señor. La resurrección del Señor Jesucristo nos asegura el perdón de nuestros pecados. Dice, y ya vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos vuestros pecados. La resurrección de Cristo, hermano, nos asegura el perdón de nuestros pecados. Sí, mis amados hermanos.
Cuando el enemigo puede venir a usted a recordarle su pasado, pero usted puede decirle, no hombre, si ya Jesucristo, mi Señor, me perdonó, no solamente me perdonó, sino que llevó mis pecados en la cruz. No solamente los llevó en la cruz, Él fue enterrado y descendió hasta las profundidades del infierno para pagar por mi pecado. Y cuando resucitó, Él me garantiza de que yo, si vivo para Él, seré resucitado con Él. ¿Y sabe una cosa? No puedes venir a mentirme y a tratar de engañarme. Mis pecados fueron perdonados, fueron pagados. La factura fue cancelada. Amén. Bendito sea el Señor. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando el enemigo le quiera recordar su pasado, recuérdele a él su futuro. Dígale, serás echado en el lago de fuego y azufre, mientras yo estaré gozando de la presencia del Señor por siempre. Aleluya. Bendito sea el Señor. La resurrección anula, esto es muy importante, anula el acta de decretos de destrucción, de enfermedad y de muerte que el enemigo tiene en nuestra contra. Mire, cuando el enemigo llega a donde en tiempos de Job, recuerda que dice que llegaron los hijos de Dios y que el enemigo de colado andaba ahí, como dicen en Guatemala, de chute, dicen, andaban ahí. Y entonces andaba ahí y fue a acusar a Job. En aquel entonces todavía Cristo no había resucitado. Entonces él tuvo acceso para ir a acusar a Job. Pero hoy, dice la palabra que el Señor en la cruz anuló el acto de los decretos que había contra nosotros. Aleluya. En la cruz quedó clavada todos los pecados de Gerardo Díaz, los pecados de Jonathan Díaz, los pecados de Raulito Figueroa, los pecados suyos en la cruz quedaron clavados. Hermano, su enfermedad, sus dolencias, es la culpabilidad y todo aquello que el enemigo quiere usar para acusarlo, quedó ahí. Y cuando quedó en la cruz quedó totalmente anulado. Y cuando Él resucita, amado hermano, el Señor dice, ok, ahí quedó clavado. Ahora cuando lo mira resucitar, ya, cancelado. Sello de cancelado. Entonces usted, hermano, puede ir cuando se le dé se le diga, mira, tienes esta enfermedad. Está bien, eso es lo que dicen los médicos. Esa es la acusación del enemigo. Eso es lo que dice este cuerpo que se está desgastando. Pero ¿qué es lo que dice su Señor? El acta de los decretos en contra de nosotros fue clavada en la cruz. La resurrección da autoridad. Y usted puede llegar a donde el Señor a decirle, Señor, por esos decretos clavados en la cruz, yo me declaro sano. Y por la resurrección yo acepto mi sanidad. Mi sanidad. Amén. Gloria al Señor. Próximo. Se nos cortó ahí. Bendito el Señor. Vamos a esperar un momentito. También la resurrección del Señor Jesucristo. No, vamos a ver. La resurrección del Señor Jesucristo nos asegura nuestra propia resurrección. Recuerde eso. Mas ahora Cristo ha resucitado, dice la palabra. Primicia de los que durmieron es hecho. Hermanos, Cristo resucitó. Esa es una realidad. El diablo se quedó con la boca abierta, se quedó temblando porque Jesucristo había resucitado. Pero eso garantiza mi resurrección y su resurrección. Hermanos, miremos a la tumba, pero miremosla proféticamente. Porque Él resucitó, yo resucitaré. Porque Él vive, yo vivo. Porque Él reina, yo reino. Y la palabra dice que yo estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. ¿Qué pasó? ¿Todavía? Bien, sí, es que se sobrecalentó. Si quieren, no tenemos un ventiladorcito ahí para ponerle eso. Bueno, la cuestión es, hermanos, que Cristo nos asegura nuestra resurrección. Ya iba a darle clic a eso. Ahora, escuche bien, hay varios tipos de resurrección. Varios tipos de resurrección. Hay una resurrección, escúcheme bien, aquí, póngale atención a esto porque es muy importante. Hermano, escuche bien, todos
todo ser viviente que ha existido y que vivirá será resucitado. Todo ser viviente será resucitado. Ahora, no todos serán resucitados de la misma manera. No todos. Mire, algunos serán resucitados y se les dará galardones. A otros serán resucitados, hermanos, y pues serán resucitados para enfrentar un tribunal y ser juzgados para condenación. No todos serán resucitados de la misma manera. Escúcheme bien, habrá una resurrección con arrebatamiento. Y es ahí donde yo quisiera que todos estuviéramos. Amén. Es lo que estamos esperando. Que a la final trompeta, hermanos, todos seamos arrebatados. Habrá una resurrección con arrebatamiento. Habrá una resurrección al final de la tribulación. La Biblia nos dice que los que se queden, recuerde que Mateo capítulo 25, me voy a quitar, si me permite, me voy a quitar la chaqueta para sudar más. Para sudar más. La Biblia nos dice, hermano, que después de los 7 años de tribulación, o sea, que los que no se han arrebatado, y escuche bien, que la iglesia que no sea arrebatada se va a quedar para la tribulación, y usted va a ver cómo son millares que se quedarán. Y al final, todos los que mueran en la tribulación, al final va a haber una resurrección. Y van a ser resucitados, pero tuvieron que pasar por la tribulación. La Biblia también nos dice que habrá una resurrección para juicio eterno. Ahí estamos, ¿verdad? Para juicio eterno, vamos a ver ahí. Ahí está, una resurrección para juicio eterno. Ahí están las citas, la resurrección para arrebatamiento, 1 Corintios 15, 23 y Apocalipsis 14, 15, 16. Resurrección al final de la tribulación, Apocalipsis 25. Una resurrección para juicio eterno, Apocalipsis 20, 13 y 14. Ahí está, ahí nos lo dice. Ahora, yo quiero que usted escuche conmigo, me acompañe a leer Apocalipsis 20 y lo voy a ir pasando aquí en la pantalla. Dice Apocalipsis 21, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Antes de aquí, quiero decirles, esta es la forma en que se desarrolla todo este plan. En este momento nosotros, la iglesia de Cristo, está esperando, la iglesia novia está esperando el arrebatamiento. Que suene la trompeta, según lo dice 1 Corintios capítulo 15, Tesalonicenses 4, Apocalipsis 13, Apocalipsis 14. Estamos esperando que Mateo 24, que suene la trompeta y la iglesia de Cristo sea arrebatada. Inmediatamente, y Mateo 25 nos dice que hay dos grupos, de doncellas. Recuerde, 5 dice, nos habla de las 10 vírgenes. 5 dice que son prudentes. En primer lugar, todas estaban vestidas de novia, ¿verdad? Todas estaban vestidas de novias, todas estaban esperando al novio, todas tenían lámparas en sus manos, pero solo 5 tenían aceite de reserva y las otras 5 el aceite se les había acabado. Fíjese bien, eso es una figura de la iglesia. Hermano, la iglesia entera está esperando, pero toda está vestida de blanco, toda está esperando al Señor, al novio, toda tiene lámparas, pero dice la Biblia que 5 de ellas, la mitad de la iglesia, dice que no tenía aceite, y por no tener aceite se quedaron para la tribulación. Ahora, el aceite es símbolo de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando no tenemos el Espíritu? Cuando no le damos al Espíritu Santo